este documento no se ha impreso, porque en realidad fica, por lo menos en esta etapa. Así es que, para que ustedes comprendan que si requieren, si es que requirieran, se lo voy a consultar ahora, alguna precisión o algún complemento, es probable que me demore un poco. Y entonces, la pregunta que viene a continuación es la siguiente. Normalmente, habitualmente, por no decir siempre, esta audiencia es de comunicación de sentencia. Y en consecuencia lo que se hace, normalmente a petición de los intervinientes, es que se lea la parte, se dé a conocer la parte resolutiva, y esa parte generalmente yo al menos la leo textual. Entonces, respecto de esto último, quiero escuchar rápidamente a los abogados defensores. Por favor, señor Peña. Magistrado. Lo tengo sin audio. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Lo que quiero saber es si está de acuerdo o necesita algo más para poder programar rápidamente cómo lo vamos a hacer. Magistrado, solamente nos interesa la parte resolutiva. Muy bien. Poder Un segundo, por favor. Un momento. La parte resolutiva. Ahora, las otras defensas. Por favor, la defensa del señor Pizarro, don Yamil. Su señoría, estamos de acuerdo con que se lea solo la parte resolutiva, no hay problema. Bien. ¿Y la defensa del señor Gutiérrez? Sí, magistrado. Sí, magistrado, estamos de acuerdo con lo que se propone, que sea solamente la parte resolutiva. Bien. Abogado, señor Carrasco. Sí, en los mismos términos, señoría, solo haciendo una prevención y a la vez consulta, señoría, respecto de cómo podríamos tener la copia íntegra del fallo, señoría. Mire, estas copias se mandan tan pronto está tramitada en el sistema el documento, y eso se hace inmediatamente terminada la audiencia, comienza la tramitación del documento. Entiendo que a veces demora un poco cuando existen testigos reservados, ahí hay que hacer algunas adecuaciones en el sistema, pero este no es el caso, no hay testigos, no hay nadie reservado, de identidad reservada, en consecuencia, imagino que esto va a ser bastante rápido. Tan pronto eso se haga, se les envía por sistema la sentencia a sus correos. Conforme, señoría. ¿Está bien, abogado, o alguna otra duda? Queda clarísimo, señoría. Muchas gracias. Perfecto. Ya. Y los abogados del Consejo de Defensa del Estado, señor González. Su señoría, ningún problema, estamos de acuerdo con que sea la parte resolutiva, su señoría. Ya. Lo otro que les quiero señalar, yo siempre lo hago así para que tengan por lo menos en esta etapa, en este momento, alguna claridad, alguna seguridad respecto del documento, que no va a tener obviamente modificaciones de aquí hasta que llegue a poder de ustedes. Entonces, por ahora lo que les puedo decir es que cuenta con aproximadamente 1000 fojas, y no les puedo dar el número exacto. Y lo segundo, porque después al formatearlo ellos en la tramitación del sistema, ahí sí que cambia todo, ¿eh? Entonces puede que yo les dé más, les dé menos, y eso sí que puede cambiar, para que ustedes lo sepan. Pero lo que no debiera cambiar es la cantidad de considerandos, que son alrededor de 215 a 220, ¿ya? Entonces eso se debiera mantener. Hasta donde yo alcanzo a computar son 213, más un considerando bis, y es posible que haya otro porque me percato que el correlativo no corresponde, ¿eh? Pero eso sería 213 más un considerando bis. Bien, entonces antes de entrar a la comunicación, a la lectura de la parte resolutiva, si alguien tiene alguna duda, por favor la plantea de inmediato. No hay duda. Bueno. Vamos a ubicar el documento. Sí, bueno. El documento, la sentencia está fechada el día de hoy, el 13 de julio del año 2022.
de acuerdo con el último conteo de los considerandos, tenemos 203º. A continuación, las citas legales y finalmente se resuelve. Primero, en cuanto al hecho 1, y primeramente en cuanto a los delitos de fraude al fisco, cohecho y soborno. Dentro de este hecho 1 y estos delitos, me voy a referir en primer lugar a lo que es la acción penal y luego a lo que es el fondo y luego a la acción civil. En cuanto a la acción penal, respecto a los delitos de cohecho y soborno del hecho 1, se absuelve a los acusados Cristian Bustos Morgado, César Rojas Gaete y Cristian Gutiérrez Martínez de los cargos que les formuló la Fiscalía y el querellante de haber sido autores de delitos reiterados de cohecho, el primero, y delitos reiterados de soborno, los dos últimos. En cuanto al delito de fraude al fisco, se condena a los acusados Francisco Pizarro Dazo, Cristian Gutiérrez Martínez, Cristian Bustos Morgado y César Rojas Gaete como autores de 4 delitos de fraude al fisco, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal, perpetrados el año 2013, los días 2 de julio, 20 de agosto, 4 de septiembre y 17 de octubre del año 2013, con motivo de los proyectos de reposición del retén Villa Ortega, Lago Castor, Tenencia Coyhaique Alto y retén Isla Guar, respectivamente, a cumplir las siguientes penas. En primer lugar, Francisco Pizarro Dazo y Cristian Gutiérrez Martínez queda condenado cada uno a la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo, multa de 40.252.117 pesos, correspondiente al 10% del perjuicio causado, además de la pena accesoria de inhabilitación absoluta temporal para cargos de empleo u oficios públicos en sus grados medio a máximo. Reuniendo los sentenciados las condiciones que exige el artículo 15 de la ley 18.216, se les sustituye la pena corporal privativa de libertad impuesta por la de libertad vigilada intensiva, fijándose en 5 años el plazo de intervención al que quedarán sujetos con motivo del cumplimiento del programa de actividades que, en su oportunidad, deberá elaborárseles para alcanzar su efectiva reinserción social en los ámbitos personal, comunitario y laboral, mediante la intervención individualizada que para ello serán objeto, quedando además obligados a cumplir con todas las exigencias a que se refiere el artículo 17 y con la obligación de cumplir programas formativos de ética y formación cívica, conforme ordena el artículo 17 ter, letra B de la citada ley. Dentro del plazo de 5.º día de que se encuentre ejecutoriada esta sentencia, los condenados deberán presentarse a Gendarmería de Chile a fin de dar inicio al cumplimiento de la pena de libertad vigilada intensiva, bajo apercibimiento de disponerse su detención para el caso que así no lo hicieran. Si por cualquier motivo se revocare la pena sustitutiva y tuvieran por ello los condenados tener que ingresar a cumplir de manera efectiva la pena corporal inicialmente impuesta, les servirán de abono el tiempo que permanecieron privados de libertad con motivo de esta causa. Pizarro, 142 días y Gutiérrez, 78 días. Se ordena oficiar en su oportunidad a Gendarmería de Chile para que designe un delegado que en el plazo máximo de 45 días desde que la presente sentencia quede ejecutoriada, proponga a este tribunal un plan de intervención individual, el cual deberá comprender la realización de actividades tendientes a la rehabilitación y reinserción social de los sentenciados y cumplir las demás exigencias a que se refiere la ley. En cuanto a don Cristian Bustos Morgado, queda condenado a la pena de 6 años de presidio mayor en su grado máximo, al pago de una multa de 40.252.117 pesos, correspondiente al 10% del perjuicio causado, e inhabilitación absoluta temporal para cargos de empleo u oficios públicos en sus grados medio a máximo. La pena impuesta se contará desde que el sentenciado se presente o sea habido y le servirán de abono los 113 días que permaneció privado de libertad con motivo de esta causa. Respecto de César Rojas Gaete, este queda condenado a 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, multa de 40.252.117 pesos, correspondiente al 10% del perjuicio causado, e inhabilitación absoluta temporal para cargos de empleo u oficios públicos en sus grados medio a máximo. La pena impuesta se contará desde que se presente o sea habido, sirviéndole de abono 113 días que permaneció privado de libertad en esta causa.
Lo anterior era en cuanto a la acción penal. Respecto a la acción civil, se acoge la demanda civil interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado como querellante particular en contra de los acusados Cristian Bustos Morgado, Francisco Pizarro Dazo, Cristian Gutiérrez Martínez y César Rojas Gaete, y se les condena a pagar por el daño patrimonial causado al Fisco de Chile por los delitos de fraude las siguientes cantidades en cada uno de los proyectos de reposición. En el proyecto Retén Villa Ortega, 6.322.112 pesos. De inmediato corrijo, aquí hay un error de guarismo. No son 6 millones, son 7 millones y fracción, así que de inmediato les aviso que eso va a haber que corregirlo. En cuanto al retén Lago Castor, 147.147.353 pesos. Respecto al retén Isla Guar, 140.964.249 pesos. Y tenencia Coyhaique Alto, 106.746.000 pesos. Estas sumas dinerarias deberán ser pagadas debidamente reajustadas de acuerdo a la variación que haya tenido el IPC, desde la fecha en que ocurrieron los hechos hasta su pago efectivo, más intereses corrientes desde que se constituyan en mora y hasta el pago efectivo de los deudados. Asimismo, se les condena al pago de las costas. En cuanto al hecho 2, primeramente, en cuanto a la prescripción, se declara prescrita la acción penal ejercida en contra de Cristian Bustos Morgado, Nelson Bustos Morgado, Rodrigo Bustos Morgado, por la autoría que les cupo en los delitos de cohecho y soborno cometidos el año 2011 en relación a los proyectos de reposición de los retenes Loica y Gualañé. En cuanto al fondo, y primeramente en cuanto al delito de cohecho, se condena a Cristian Patricio Bustos Morgado como autor de 5 delitos de cohecho, ilícito previsto y sancionado en el artículo 248 bis del Código Penal, perpetrado los días 6 de septiembre de 2012, en lo que respecta a los proyectos Retén Itahue y Retén Lontué, 10 de septiembre de 2012, en relación al Retén Coronel del Maule, y 10 de abril de 2013, el proyecto Retén La Islita, y el 14 de agosto de 2013, respecto al proyecto Subcomisaría San Francisco de Mostazal, quedando condenado a la pena de 3 años de reclusión menor en su grado medio, inhabilitación especial o absoluta para cargo de oficios públicos temporales en su grado máximo y multa de 8 millones de pesos equivalente al duplo del provecho aceptado. Teniendo presente la cuantía de la pena que se le impuso a Cristian Bustos Morgado por los delitos de fraude y lo dispuesto en el inciso final del artículo 1 de la ley 18.216, el condenado Bustos Morgado deberá cumplir de manera real y efectiva esta segunda pena a continuación de la primera, sin solución de continuidad. En cuanto al delito de soborno, se condena a Nelson Bustos Morgado como autor de 5 delitos de soborno, previsto y sancionado en el artículo 250 del Código Penal, perpetrado los días 6 de septiembre de 2012, respecto al proyecto Retén Itahue y Lontué, 10 de septiembre de 2012, Coronel del Maule, 10 de abril de 2013, proyecto Retén La Islita, y 14 de agosto de 2013, proyecto Subcomisaría San Francisco de Mostazal, perpetrados en los años, bueno, ya se dijo la fecha exacta, correspondiente a los años 2012 y 2013. Queda condenado a la pena de 4 años de reclusión menor en su grado máximo, inhabilitación especial absoluta para cargo de oficios públicos temporales en su grado máximo, y multa de 8 millones de pesos equivalente al duplo del provecho ofrecido. El condenado deberá cumplir la pena corporal de manera efectiva, la que se le computará desde que se presente o sea habido, sin abonos por no haber estado privado de libertad por estos hechos. En tercer lugar, se condena a Rodrigo Bustos Morgado como autor de 5 delitos de soborno previsto y sancionado en el artículo 250 del Código del Ramo, perpetrado los días 6 de septiembre de 2012, 10 de septiembre de 2012, 10 de abril de 2013 y 14 de agosto de 2013, respecto de los proyectos Itahue, Lontué, Coronel del Maule y La Islita, además del proyecto Subcomisaría San Francisco de Mostazal. Queda condenado a la pena de 4 años de reclusión menor en su grado máximo, inhabilitación especial o absoluta para cargo de oficios públicos temporales en su grado máximo y multa de 8 millones de pesos equivalente al duplo del provecho ofrecido. El condenado deberá cumplir la pena corporal de manera efectiva, la que se le computará desde que se presente o sea habido, sin abonos por no haber estado privado de libertad por estos hechos.
Habiendo sido condenados los sentenciados Pizarro Dazo, Gutiérrez Martínez, Cristian Bustos Morgado y César Rojas Gaete, por delitos a los cuales la ley les asigna pena aflictiva, y los sentenciados Nelson y Rodrigo Bustos Morgado, condenados a pena aflictiva, cúmplase oportunamente por este tribunal con lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 18.556, modificado por la ley 20.568, oficiándose al efecto al servicio electoral. Atendido lo dispuesto en el inciso final del artículo 49 del Código Penal, habiéndose condenado a Cristian Bustos Morgado y César Rojas Gaete a penas de cumplimiento efectivo, y a Nelson Bustos, Rodrigo Bustos, Francisco Pizarro y Cristian Gutiérrez a la pena de reclusión menor en grado máximo, los dos primeros, y a una pena más grave que esta, los dos últimos, se les exime del apremio que señala el inciso segundo de la citada disposición, debiendo perseguirse la satisfacción de la multa conforme a las reglas generales en caso de no pago. Por último, se resolvió no condenar en costa a los intervinientes por haber resultado igualmente perdidosos como gananciosos. Esto es lo que dice relación a la acción penal, puesto que en cuanto a la acción civil ya se dijo que quedaban condenados en costas los demandados. A continuación se incorpora una disidencia respecto de las modificatorias de responsabilidad y en cuanto a la pena que se impuso. Para mejor entendimiento de esto último y no tener que proceder a la lectura porque es un poquito extensa, señalar que a todos los acusados se les reconoció la atenuante de irreprochable conducta anterior, del artículo 11, número 6 del Código del Ramo, y se reconoció a los acusados Gutiérrez y Pizarro, además la atenuante de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos. Esta segunda atenuante fue rechazada respecto de los acusados Rojas y Cristian Bustos, en tanto que la atenuante de irreprochable conducta anterior fue considerada y se la tuvo como muy calificada. Y de ello entonces derivó el quantum de la pena que ya se dio a conocer. Respecto de esto último es el voto disidente en cuanto no comparte la aplicación del artículo 68 bis respecto de la única minorante concurrente para estos dos últimos acusados y en consecuencia discrepa de la pena y estuvo por imponer otro quantum. Eso sería, en lo pertinente me parece que no hay más, salvo indicar el rol de la causa, que es el 273-2019, correspondiente al séptimo tribunal oral del séptimo tribunal oral en lo penal de Santiago. El rol único es el 14100006643-3. Y en el pie de firma se consigna que esta sentencia fue pronunciada por los jueces del séptimo tribunal de juicio oral en lo penal de Santiago, señora Bernardita González Figari, señora Olga Ortega Melo y José María Toledo Canales. No firman la magistrada González por encontrarse haciendo uso de feriado legal y la magistrada Ortega por encontrarse con licencia médica. Asimismo se consigna el nombre del redactor conforme la ordena que lo haga el legislador y se dispone además que una vez ejecutoriada sea remitida copia autorizada al juzgado de garantía que corresponda para la oportuna ejecución de lo resuelto. Por último, se ordena registrar y en su oportunidad archivar este documento. Bien, esa sería la comunicación de la parte resolutiva. ¿Hay alguna duda, alguna cuestión que quieran plantear los intervinientes? Magistrado, antes de que pasemos a otro tipo de discusiones, quizá no me quedó claro cuando usted hizo la descripción de la irreprochable conducta anterior muy calificada. Cuando habló del voto disidente, no me quedó claro sobre quién estaba recayendo la calificación. Por favor, magistrado. Claro, bueno, lo que pasa es que cuando concurren dos circunstancias atenuantes no existe posibilidad de aplicar el artículo 68 bis, toda vez que está previsto cuando concurre solo una minorante.
Y ese no es el caso de su representado. Ese es el caso de los señores Cristian Bustos y César Rojas. Respecto de ello fue la calificación de la única minorante, que fue la de irreprochable conducta anterior. ¿Alguien más tiene alguna otra Gracias, duda? magistrado, me quedó clarísimo. Bien. ¿No? Bien. Si no hay, ¿tienen alguna petición que hacer o damos por concluida la audiencia? No hay peticiones. En ese caso, entonces, que tengan muy buenas tardes y damos por terminada la audiencia. Hasta luego, magistrado. Hasta luego, colegas. Hasta luego, señoría. Luego, magistrado, otro luego, colega. Recording stopped. Buenas tardes.